tenemos, como decía, un panel estupendo de empresarios, de inversores y empresarios, de expertos, de grandes consultores, de expertos en desarrollo sostenible, expertos en comunicación. La verdad que hemos buscado en los 2 días prácticamente abarcar todos los sectores. Y para empezar, estoy encantado porque además es más que una persona conocida. Yo creo que hemos coincidido ya en esta pandemia en proyectos muy ilusionantes en nuestra Castilla y León, sobre todo, ¿no? Yo soy más de la parte de León y es más de la parte castellana. Ahí no nos vamos a picar, pero él, aunque vive en Madrid, su corazón es soriano y está haciendo muchas cosas en lo que es el territorio rural, intentando solucionar el principal problema que tiene la España vaciada, que aquí somos un claro ejemplo, y aplicando medidas innovadoras para frenar la despoblación. Santiago Cantalapiedra es el CEO de Cocreanet, es fundador también. Ha trabajado en muchísimas multinacionales, tenía un perfil muy tecnológico y ese perfil tecnológico ha ido evolucionando a un perfil más de desarrollo territorial, de buscar herramientas para emprendedores y yo creo que hemos salido ganando. Ha perdido mucho la tecnología en empresas como Correos, en grandes empresas, pero ha salido ganando lo que es el emprendimiento rural y ha ganado mucho con él. En Soria, si habláis con alguien de Soria, pues dirá, joder, están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Pues es él uno de los que está haciéndolas. Y nada, para no aburriros, que vamos requete mal de tiempo. Santiago, tienes 30 minutos. Sé que gestionas muy bien tu tiempo y no te voy a tener que avisar, pero tienes tus 30 minutos a partir de ya. Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos, ¿no? por esta oportunidad. Fernando, muchas gracias a Fundetic, perdón, por darnos la oportunidad de ver lo que estamos haciendo en distintos espacios y sobre todo en un espacio donde el emprendimiento y la innovación es lo básico. Acordarse de la despoblación ya es algo que hace unos años no se hubiera pensado, ¿no? Entonces, lo primero es contaros un poco lo que estamos viendo, qué está sucediendo y por qué la despoblación está teniendo tantísimo impacto en los últimos años. Para eso me voy a apoyar en una presentación y lo primero de todo es contaros un poco de dónde vengo, ¿no? Yo creo que lo ha contado muy bien Fernando. Yo soy tecnólogo, yo hice la carrera de informática, empecé a trabajar en proyectos cuando Internet empezaba a funcionar, el primer banco online que hubo en España, como fue Bankinter, bueno, bajan varios proyectos. Y después de trabajar en varias empresas grandes como BEA System, luego Oracle, a continuación después estuve trabajando en Correos, en la cual estuve de tecnólogo, responsable de arquitecturas de software de integración, y de repente me mandaron a hacer proyectos que tenían que ver con innovación, con e-commerce, y empecé a tener relación con lo que son los fundamentales aspectos que yo creo que es muy relevante para este concepto de digitalización e innovación que ahora mismo está tan de moda, ¿no? Que es cómo las gentes pueden empezar a cambiar sus canales de comunicación, cómo empezar a vender, etcétera, etcétera. Hace 5 años, con mi socia Marina, socia por lo civil y mercantil, que es mi mujer también, se nos ocurrió montar una empresa para hacer lo que nosotros queríamos. Antes hacíamos proyectos de lo que hacían los demás y ahora queríamos hacer proyectos que realmente nos importaran a nosotros, con una palanca fundamental, que es que la innovación tenía que ser la palanca y el eje en el cual se pudieran cambiar la vida de la gente, ¿no? Con todo este perfil tan tecnológico, pues, joder, Santi, ¿qué pintan esto de la despoblación, no? Porque yo, como bien ha dicho Fernando, yo soy residente en Madrid. ¿Qué sucedió? Pues he cogido esta foto que hice una vez en mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo, mi familia viene de un pueblo muy chiquitito. Decir un pueblo chiquitito en Soria es casi decir casi cualquier cosa, ¿no? Pero una zona especialmente despoblada, que es la zona sureste, en la cual, para que os hagáis una idea, la densidad de población no llega a medio habitante por kilómetro cuadrado. Y este es el castillo de Gormaz. Y después de todos los cursos que he hecho y después de muchas cosas que he estado conociendo a gente tan interesante laboralmente, estudiando, etcétera, etcétera, mi abuelo, un día en el camino a las bodegas, en la ciudad de la alegría, que la llamábamos allí, me dijo que era una pena, cuando yo estaba estudiando la carrera, que gente que tenía que ver con el pueblo se tuviera que ir fuera y que viéramos cómo los pueblos cada vez iban a menos. O sea, la sensación era muy dura y muy triste. O sea, cada vez que lo digo, pues me emociono porque la persona que me lo metió es una persona que yo he querido muchísimo, que fue mi abuelo materno. Y de ese motivo empecé a ayudar a empresas de Soria.
¿De qué forma? Pues de la forma que yo sabía, o sea, tanto de la parte tecnológica como en los últimos años a empezar a lanzar cómo se podía lanzar una venta online, proyectos que no tenían que ver mucho con la tecnología tal y como la entendemos, pero que sí que tenían que ver con la innovación porque estaban haciendo cosas nuevas y con un impacto importante, ¿no? Mirando un poco a los grandes, a los que tienes que referenciar, ¿no? Yo creo que Antoni Saint-Exupéry a la innovación es como, vamos, como el referente más claro, aunque no tenga que ver con productos, sino con un poco la forma de pensamiento, y decía que para ver claro basta con cambiar la dirección que teníamos la mirada. Hasta hace unos años, exactamente yo creo que hasta hace 1 año y medio, 2 años, se ha ido generando una sensación de que la gente que estaba en territorios despoblados eran los pobrecitos. O sea, si la gente de pueblo era los pobrecitos, los de territorios despoblados era ya, ni te cuento, ¿no? O sea, contabas la gente, ¿no? Y yo tenía amigos que me mandaban a Soria y me decían, joder, Santi, la mitad del tiempo, menos en Soria Capital, no tenía cobertura de móvil. Joder, eso impactaba bastante, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada. ¿Pero qué ha sucedido? Yo creo que gracias a un montón de gente que está trabajando, aunque somos pocos, hay gente que está trabajando muy bien, entre ellos, por ejemplo, los amigos de Cibesmundi con El Hueco. El año pasado, en el mes de marzo del año pasado, sacaba una propuesta en la cual tuve la suerte de participar, que se llamó el G100, que 50 hombres y 50 mujeres daban respuesta a los principales problemas que había con respecto a la repoblación y generaban lo que llamábamos nosotros la nueva ruralidad, generando nuevas ideas para, en vez de ser los pobrecitos que estábamos quejándonos, éramos los que empezábamos a lanzar propuestas para no ser nosotros mismos los que pudiéramos cambiar, ¿no? ¿Y esto en qué se basaba? Básicamente en innovación y emprendimiento. Y hay muchas cosas que pueden aprender, muchas cosas que podíamos hablar de administraciones públicas, pero yo creo que eso ya, ahora mismo ya el tiempo ha pasado. No es un problema que tenga que ver con comunidades autónomas. Castilla y León la sufre muchísimo, pero también podemos contar con La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, incluso el País Vasco están en procesos en que las zonas rurales, por supuesto Extremadura, están cambiando y las poblaciones están siendo más envejecidas, que a lo largo del tiempo eso fue lo que pasó en Soria. O sea, esto es lo que está sucediendo en otras zonas, como por ejemplo Zamora, que todavía no son conscientes todo lo que somos en Soria, ¿no? Entonces, con lo que me contó Fernando, se me ocurrió hacer una propuesta, por eso es un poco distinto. Como hacemos innovación y ayudamos a empresas a hacer innovación, pues ¿por qué no hacemos una propuesta de diseño especulativo, que es una forma en que a partir de señales que nosotros, como Cocreanet o como Santi, como Marina, hemos ido viendo, van a generar un futuro plausible? Es decir, a partir de señales se pueden generar tendencias, esas tendencias generan un futuro plausible. Y ese futuro plausible nos va a decir una serie de aspectos que vamos a tener en cuenta en el futuro presente, en el futuro cercano o incluso en el futuro más lejano. ¿Vale? Y por eso he trabajado con 3 escenarios, con 2 aspectos que para mí eran fundamentales. Uno era los escenarios futuros sociales, sobre todo con respecto a la despoblación, y otro era sobre temas de innovación. Y luego al final un resumen un poco contando lo que contaba Fernando de cómo esos aprendizajes nos pueden servir para tomar notas para el futuro y que podamos entender hacia dónde creemos, o mi propuesta o mis ideas de cómo va a atender el futuro con temas de despoblación. ¿Vale? Fijaros, el tema de despoblación es una cosa curiosa, ¿no? En mi zona, pues en Soria, pues tenemos zonas que son pues realmente tremendas, ¿no? O sea, la zona de que llaman tierras altas, ir a un pueblo deshabitado alguna vez es una sensación bastante curiosa porque te das cuenta de la pena que genera, ¿no? Y no es lo mismo escuchar a la gente hablar en la plaza del pueblo que escuchar solamente silbar el viento. Entonces, esa sensación es muy dura, pero lo estamos viendo en Castilla y León, pero no es Castilla y León, no es Soria, no es Zamora, no es Teruel, no es Cuenca, ¿no? Sino que son muchas zonas, en este mapa que he puesto, que he cogido de la transición ecológica, del reto demográfico, fijaos hasta qué punto se está generando como una palanca importante, hay muy pocas zonas que ganan población. Esto no es sostenible, o sea, demos la vuelta que le demos, esto no va a poder ser sostenible, ni por recursos para vivir las personas, no va a haber tanta agua, va a ser muy difícil gestionar las comunicaciones. Yo soy población pendular, yo antes vivía en Madrid, con el COVID es una de las cosas que ha sucedido, he cambiado mi población, mi residencia, me he ido a vivir a Alicante, en mis cuarteles de invierno, y me iré a Soria, a mis cuarteles de verano. Entonces, entender que las poblaciones, gracias al COVID, han generado un catalizador de cómo se puede generar ese proceso, es muy importante. Y además, está sucediendo algo que el propio COVID ha generado, que es un comienzo de algo que va a continuar. Os he puesto el caso de Bellosillo. Bellosillo es una pedanía de un pueblo de Segovia que se llama Sepúlveda, un pueblo súper bonito, si no lo conocéis, que la población del COVID antes era de 2 vecinos. 2 vecinos en los cuales una señora mayor y otra pareja. Pero ha sucedido que gracias a una iniciativa que ha tenido el ayuntamiento del noroeste de Segovia,
que está ubicado, es un sitio muy bonito, ha generado que han vuelto 40 vecinos. Muchos de ellos son hijos de o personas que tenían algún tipo de relación y se ha conseguido de 2 a 40 vecinos. Esto genera un impacto fundamental. Genera que hay una demanda de servicios, es decir, ya no vale con que no haya cobertura en el móvil. Hay 40 vecinos a que hay que dar cobertura de fibra porque muchos son población que sus activos laborales antes estaban fuera y ahora en una ciudad y ahora están en cualquier sitio gracias al teletrabajo. Pero es que además se ha generado unas ganas de que hay alguien, de repente alguien se ha dado cuenta de que la vida es mucho mejor vivir en un pueblo que vivir en una ciudad, ¿no? En tanto, es un ejemplo de algo que está sucediendo, ¿no? Además, recientemente ha llegado una propuesta, como bien ha comentado mi compañera previa Teresa, en la cual la Unión Europea está priorizando los fondos FEDER a zonas que se llama de impacto 3. Impacto 3 es zonas especialmente despobladas. En esas zonas son, por ejemplo, Soria, son Teruel, es Cuenca, una parte de Cuenca muy grande, Guadalajara y algunas zonas de Zamora. ¿Qué sucede? En Extremadura todavía no habéis llegado al nivel de despoblación que tienen esas zonas. Yo creo que Fernando, que sí que está, ha visto cómo es la carretera, para que os hagáis una idea. El número de sorianos que hay en España, en la provincia mayor cantidad de sorianos no sería Soria, sería Zaragoza, la segunda Madrid, la tercera Soria, ¿no? Y para que un ejemplo tangible, en Soria la mayor cantidad de accidentes no son contra otros coches, no son contra señales, no es contra viario, sino que son contra animales que saltan la carretera. Es decir, la última llamada a un familiar mío fue que un corzo estaba viendo en la plaza. Por lo tanto, esas características van a tener que cambiar. Y está surgiendo por unas iniciativas internas, por ejemplo, como las áreas escasamente pobladas del sur de Europa, en las cuales empresarios de esas 3 zonas, no tienen que ver con comunidades, Soria, Teruel y Cuenca, están intentando generar un lobby para aportar un valor y que se prioricen esas características que tienen sobre la innovación y emprendimiento en esas zonas despobladas. Y además lo que ha sucedido es que, coincidiendo con ese G100, poco después hubo una manifestación en España, en Madrid, perdón, en la cual distintas zonas fueron conscientes del problema y se fueron a quejar. Eso de quejarse es algo que nunca, siempre nos habíamos quejado, como digo yo, en la barra del bar, pero nunca yendo a donde teníamos que tomar decisiones. Hubo gente de Zamora, hubo gente de Soria, hubo gente de Teruel, hubo gente de Zaragoza, porque Zaragoza no todo lo grande, hubo gente de La Rioja, etcétera, etcétera. Y esta gente lo que ha conseguido es que existan entidades que ahora mismo van a clamar por unos derechos que hasta ahora no estaban conseguidos. Es decir, yo cuando vivo en Madrid tengo acceso a las comunicaciones, tengo acceso a unos servicios, una educación, una sanidad. Bueno, sanidad ya habría que verlo, pero está sucediendo que Teruel han sido los primeros que han sacado un partido político que se llama Teruel Existe y resulta que están tomando más relevancia que lo que han conseguido más para Teruel, para Soria y para Guadacuenca que lo que habían muchos años atrás. Y están apareciendo otras propuestas como Soria Ya, Cuenca Ahora, Zamora Decide, la Unión de Pueblos que lleva muchos años. Y luego también una característica muy curiosa, por el caso de Huesca. Huesca, aunque Aragón, fijaos, no son de una comunidad autónoma, sino que es un concepto más amplio. Están apareciendo entidades como son las Serranía Celtibérica, que llega desde Burgos, la zona de La Rioja, Soria, Teruel, Cuenca, incluso zonas de Valencia y alguna más que me Zaragoza también, en la cual se están agrupando las asociaciones para reclamar por esa comunidad nueva que existe de zonas completamente despobladas, ¿no? Y además, esto que es algo que les estaba quejando, estaba cociendo desde dentro, hay comunidades autónomas y diputaciones que han sido conscientes de ello y han aportado por la innovación y por el emprendimiento como una palanca para poderlo desarrollar. Os he puesto 3 casos con los que colaboramos. Un caso es la BEAN, que es del gobierno de Euskadi, sobre todo orientado en la provincia de Álava, que tiene zonas bastante despobladas, o la Diputación de Palencia con Canal Starter, o lo que se llama Colateral, Comunal, que es del gobierno foral de Navarra. Están identificando sitios y están lanzando propuestas para fomentar ese emprendimiento con un impacto que tenga en la sociedad, generando lo que es evitar ese proceso de despoblación, ¿no? Por lo tanto, socialmente, los escenarios de futuro que nos vamos a encontrar, que la COVID ha sido, nada más que ha ido acelerando, no ha cambiado, sino que ha aumentado la velocidad, es que va a haber un aumento de vecinos, va a haber un aumento de población pendular, va a haber gente que va a estar, pues como intentamos estar nosotros, una parte del año en un sitio, otra parte del año en otro. Va a haber una generación, en vez de decir, oye, pobrecitos míos, que es que esta gente no tiene cobertura de móvil, sino que va a haber una demanda de la sociedad diciendo, oye, nos tienes que traer fibra a nosotros, somos 45 vecinos, nos hace falta, igual que nos hace falta un colegio, nos hace falta un montón de cosas que tenemos que tener porque somos ciudadanos también de ese mismo nivel. O sea, no un ciudadano de mayor o menor nivel, sino que las poblaciones, los servicios tienen que repartirse en los dos, o por lo menos por igual, porque los impuestos son para todos igual.
¿Va a haber una mayor representación social y política? Es así. O sea, Teruel existe, pide más cosas que cualquier otro partido nacional para la provincia de Soria, para la provincia de Cuenca, independientemente de la comunidad autónoma. Y estos van a estar en las representaciones donde se van a tomar decisiones relevantes, ¿no? Y luego, además, va a haber unos programas cada vez mayores, en Extremadura sí que los están haciendo, de que la innovación y el emprendimiento sea la palanca por la cual ese proceso de despoblación vaya cambiando. En ese proceso de despoblación, ahora nos vamos a centrar muchísimo más en procesos más de innovación, mucho más de startup. Y os he puesto varios ejemplos de proyectos que, bueno, Fernando sabe que colaboramos mucho con ellos, que muchos son de Castilla y León, algunos son de Extremadura, ¿no? El caso de InnoFlower, que es el caso de Laura, una chica que es botánica de Zaragoza, y decide montar un espacio para que haya flores comestibles en Borovia, que es un pueblo de Soria, que me parece que son 80 habitantes. Ha conseguido además generar un negocio sostenible con unos rendimientos muy altos económicamente, pero ha conseguido que espacios que estaban deshabitados estén con un esfuerzo laboral de la propia gente, de mujeres y personas con otras capacidades. Igual que AGM Global, por ejemplo, el proyecto de Silvia es capaz de, a través de proyectos de Deep Tech, de lo que es reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial, identificar cuando una finca, en el caso de Viñas en Valladolid, está bien o mal regada. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es generar un entorno más sostenible, es decir, tiene un triple impacto. En el caso de la Milana, chicos, como el caso de Ismael, que han sido economistas en Madrid, se han dado cuenta que había activos fundamentales en la zona donde ellos estaban, en Tierra de Campos, en Valladolid, y lo que han hecho ha sido generar una cerveza artesana que además genera eventos que repercuten en la comunidad. Es decir, un pueblo como es el suyo, como es Montemayor de Pinillos, es muy pequeño, para lo que tengamos idea, debe de tener, bueno, pequeño, es 400 habitantes, pero genera una fiesta que repercute en toda la provincia y genera una visita pues, de unas 10.000 personas que comparten experiencias, temas relacionados con la ruralidad. O en el caso de Marta, que esta sí que es paisana de Extremeña, con el caso de Guazo, que lo que está intentando es generar, basado en proyectos culturales, en proyectos que tienen que ver con música, que tienen que ver con mujeres en zonas despobladas, generar esos ecosistemas que están generando impacto. Fijaros, de los que estamos hablando, de los 4, 3 vienen de mujeres. Fijaros, el caso de Laura, el caso de Silvia o el caso de Marta. Fijaros, innovación que tiene impacto en la sociedad, innovación que tiene impacto en la naturaleza, impacto en el ecosistema y generación que tiene impacto social. Es decir, todos generan y ubican y cerran población. Estos son los proyectos que van a seguir habiendo. Va a haber, y hay muchos más, he puesto unos porque son los que más he tenido relación yo con ellos, pero hay muchos más que están generando muchísimo impacto en donde estamos estando. Además, también es una cosa muy curiosa. Hace unos años, bueno, esto es un proyecto que llevamos nosotros bastante tiempo trabajando, muchas startups de Soria empezaban a ver, joder, es que hay muchísima financiación y nosotros no sabemos si somos tan buenos o no como los que son de Madrid, Valencia, somos entorno rural y no tenemos ni acceso a los fondos de inversión ni nada por el estilo. Entonces os he puesto 2 ejemplos que también son amigos. O sea, esto realmente ya no, en Soria somos muy pocos, nos conocemos e intentamos ayudarnos entre todos, ¿no? Y el que os he puesto el caso de Agelpix y el de Clever, ¿no? Agelpix es una empresa que está basada en Deep Tech, lo que hace es reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial para identificar cuál va a ser la cuantía de frutales y una empresa, como puede ser la donde se lanzó el proyecto, sepa cuánto calibre va a tener sobre frutales, cuándo y cuándo va a ser el tiempo de cosecha. Eso a nivel logístico, etcétera, genera muchísimas ventajas, ¿no? Al principio les hizo falta una inversión de capital de 270.000 euros, que lo consiguieron a través de Soya Futuro, Sodical o Caja Rural. Pero ¿qué sucedió? Que el proyecto tuvo tanto éxito que hay una empresa que se llama Pink Lady, no sé si la conocéis, que está ubicada en Francia, en Italia y en Alemania, que les contratan el proyecto. Claro, el proyecto era una cuantía brutal y les hacía falta un montón de dinero porque encima les había salido también en Chile. ¿Qué sucede? Organizaciones como Inves in Soria empiezan a buscar entre sus propios asociados, que son empresarios, pequeños empresarios, y a partir de esa unión consigue 1 millón de euros, o algo más de 1 millón de euros en 6 horas, con tickets de 50.000 a 100.000 euros. Pero el caso de Clever todavía es mejor. Clever está formado por Bisma. Bisma es un chico que viene de Madrid, trabajaba en HP, conoce la tecnología muy bien, trabaja muchísimo con temas de inteligencia artificial y con temas de impresoras 3D, y ha generado una propuesta en la cual es capaz de optimizar los mantenimientos preventivos de plantas solares. En la España despoblada, Soria, para que os hagáis una idea, en balance energético es capaz de generar 3,5 veces o 4 su capacidad energética de consumo. Entonces está esparciendo a las comunidades o a los entornos cercanos, ¿no? Y es una ronda muy pequeña que a partir de un pequeño piloto ha generado esa inversión de grupos también internos, ¿no? Entonces, estas empresas que antes ellos consideraban que no tenían la oportunidad de acceder a esas inversiones
que en muchos espacios estamos viendo de Madrid o Barcelona, que tienen las startups, aquí sí que son capaces de hacerlo. Ya por no decir otro caso, con ese caso del proyecto de Nuria o el caso de Fernando, que a través de Universal Healthcare es reconocida como una de las 10 startups más europeas más importantes de salud. Ellos son capaces de resolver un problema que tenemos mucha gente que estamos de población inmigrante. ¿Cómo es posible que el historial médico no sea compartido entre comunidades, no sea compartido entre médicos? Ellos lo resuelven y a través de la Ritchie Foundation, nadie les había presentado a Ritchie Foundation estudia su proyecto, ven que está basado, se los va a llevar al ecosistema de Boston, creemos que a partir del primero del año que viene, para que reconozcan, ya tienen un proyecto, ya tienen una inversión más de 1,5 millones de euros, que ya está cerrada, pero lo que están intentando es generar ese impacto, que además nos dicen que en España o en Europa no se puede generar, pero que en Estados Unidos sí que pueden crecer. Entonces, estos proyectos que son tan válidos como los de cualquier otro sitio, desde una pequeña zona de Soria son capaces de llevar la innovación a cualquier parte del mundo. ¿Eso en qué repercute? Si hacen falta 15 programadores, hay un caso que me gusta, el caso de Agerpix, contrataron a 5 programadores. Esos 5 programadores llevaron a 7 niños a un pueblo. Abrieron el colegio, abrieron el bar, y ese proceso de pueblo que solamente se escuchaba el viento por las tardes, ahora escucha a niños jugando en las plazas, ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar entre todos sacar. Y luego sobre inversión, es un tema muy curioso, y hay varias ideas que yo sí que quiero poner encima de la mesa, ¿no? Hay varios vehículos de inversión que ya no están ubicados solos en Madrid. El caso de CAPSA, con el caso del bueno de Rubén, es el Fondo de Inversión de Central Lechera Asturiana. ¿Qué es lo que busca? Proyectos que tengan impactos en sus cooperativistas. Esos cooperativistas son personas que están en zonas despobladas de Asturias. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer que esos cooperativistas, además de tener sus vacas, o de tener sus ovejas, o de tener lo que sea, sean capaces de generar más ingresos para que esa población quede fijada, ¿no? O proyectos como el de Soya Futuro o el de Empresoria, que en vez de tener esa visualización de grandes proyectos de fondos de inversión, invierten en proyectos que tengan que ver con su zona, en su provincia, en su entorno. ¿Para qué? Para que esos proyectos tengan esos sentidos y tengan esa repercusión social, medioambiental, que tanto estamos pidiendo que repercuta en esta zona, ¿no? Y luego además otros proyectos, ¿no?, los cuales pues, Soyates Financia, en la segunda edición que hacemos, llevamos a varios inversores de Madrid o de Barcelona, de Euskadi, para que conozcan proyectos que se desarrollen en Soria, en Salamanca o en Valladolid. Ha sido un auténtico éxito, pero no solamente somos nosotros, que hacemos una zona muy pequeñita, sino, por ejemplo, el caso de Venture on the Road de B-Startup o los premios Emprendedores 21 que están en todas las comunidades autónomas. Además, por ejemplo, el caso del siguiente inversor como Stone Horsey, que tienen muchísima repercusión en Andalucía, están generando que no solamente tengas que tener un proyecto muy relevante en las grandes zonas, sino que cada vez va a haber mayor número de propuestas de inversión y espacios de inversión en los cuales podamos presentar nuestros proyectos que tengan una repercusión en nuestro entorno rural. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Yo, ¿cómo veo el próximo futuro? Yo veo que hay un aumento de propuestas de innovación con emprendimiento, sobre todo con empoderamiento femenino. Cada vez va a haber más mujeres lanzando proyectos chulísimos en entornos rurales. Lo tienen mucho más claro que los hombres, además. Va a haber muchos negocios que no van a tener que estar no van a tener que decir en entorno rural, agro y poco más. No, van a tener proyectos que tengan que ver con salud, proyectos que tengan que ver con un montón de propuestas que van a tener zonas verticales en distintas zonas. Yo creo que eso es una cosa que va a surgir. Es decir, por ejemplo, en Soria, la zona forestal va a ser muy importante. Estoy seguro que a lo largo del tiempo, y si no, no vamos a equivocar, poco partiendo por los proyectos de Teresa, habrá transversales que sean relevantes para toda Europa de innovación y de emprendimiento en entorno forestal. Va a haber, los fondos de inversión van a tener que buscar en distintas zonas. Ya no va a valer solamente los grandes focos de Madrid, Barcelona, el País Vasco, Valencia, Andalucía. Tendrán que ponerlo en Extremadura, tendrán que ponerlo en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, porque los proyectos son iguales de buenos. El talento es igual de bueno, un señor de Madrid, un señor de Valencia o una chica de Extremadura. Lo mismo, va a ser exactamente igual. Y luego, además, va a haber una propuesta en la cual la gente de inversión privada, en inversión alternativa, va a entrar fomentando los negocios que pensamos que tienen repercusión en la propia zona. Es decir, si yo monto un negocio en mi propia zona y le hago que crezca a través de una propuesta de inversión, que yo también quiero ganar dinero, como todos, lo que vamos a repercutir es mayor cantidad de negocio y mayor volumen de negocio en esa zona. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que van a cambiar. Y el COVID lo que ha hecho no más ni menos que acelerarlo, ¿no? Os he puesto esta foto también, esta foto es de Semana Santa en mi pueblo, para ver que el futuro que tenemos en los entornos despoblados es un camino muy largo. Hay zonas donde yo creo, honradamente, lo vamos a tener muy complicado, porque somos muy pocos ya, y lo más importante es tener talento, y ese talento que no se nos vaya. Y a través de propuestas que están intentando que la gente vuelva, que haya esa población pendular, hay un futuro que yo creo que en principio puede ser alentador. Y para los fondos de inversión,
va a ser un espacio donde poder buscar. O sea, no va a haber... Muchos de ellos están basados en activos de la zona, es decir, el entorno forestal, pues lo vamos a tener siempre. En Extremadura, el entorno gastronómico, el entorno, por ejemplo, de las dehesas. Van a aparecer propuestas, seguro, que estén basadas con negocios súper rentables, con una economía real, no con especulaciones de futuro, en la cual les haga falta inversión y va a ser la propia zona la que va a ser capaz de dejarles un poco en ese sentido, la capacidad de dinero. Os lo digo porque vengo de una zona muy despoblada. No dejéis que esto se enquiste. Intentemos entre todos que la población, el talento, se siga quedando en la zona. Es fundamental proyectos como está haciendo Fernando, que tengan una repercusión exactamente en esta zona y que sean capaces de generar esa riqueza manteniendo los activos que tenemos, manteniendo las tradiciones, manteniendo incluso la sociedad, las propias costumbres de la sociedad que estamos teniendo, porque son un activo fundamental para el crecimiento. He intentado ser rápido, porque las cosas si son breves, 2 veces buenas, y no sé si queréis hacer... Yo por mi parte he terminado, Fernando. Voy a dejar de compartir. Agradeceros muchísimo la oportunidad de darnos un poco la visión que estamos haciendo nosotros y cómo colaboramos con distintas propuestas. Y nada, encantados de seguir luchando y seguiremos luchando por esa exploración que nunca termine de dejar nuestros pueblos vacíos. Estupendo. Santiago, te he escuchado ya muchas veces, pero la verdad que hoy me ha encantado porque además me he reconocido muchos proyectos en los que sé que estás echando muchas horas, proyectos muy, muy interesantes de Soria, de Valladolid, de Salamanca y bueno, aquí la verdad que hace poco hemos tenido una ronda de inversión y hubo un ejemplo de desarrollo y de innovación para cultivo intensivo de bellota, que hay un verdadero problema aquí con la enfermedad de las encinas y me dejó con la boca abierta de la capacidad de innovación que puede haber en el territorio, ¿no? Enhorabuena por tu intervención. Vamos a toda pastilla.